Lo mismo que ayer estábamos calculando las integrales de línea o de camino y lo podíamos hacer expresando el camino en forma paramétrica, de forma similar podemos, y lo he dejado para, a propósito, para este momento, o sea, no quise hacerlo con el flujo primero porque es más complicado, si no se entiende bien cómo se hace para una integral de línea, no se puede entender para el flujo, porque en un caso estamos en una dimensión y en flujos a través de superficie son dos dimensiones. Entonces, es ahora el momento que quería yo para enseñaros los archivos que tenéis ahí a vuestra disposición en Moodle. Para el cálculo son dos ejemplos, con esos dos es de sobra, es decir, que si los entendéis, lo vais a entender en cualquier otro caso. Cuando nos dicen calcular, nos dicen para un campo vectorial y nos dan la forma paramétrica de la superficie. Puede ser cerrada o no, eso no, me da igual. Claro, si tenemos una superficie es en dos dimensiones, es decir, dos parámetros. Bueno, pues vamos a cogernos el ejemplo de ver cómo es el flujo a través de una superficie. Va a ser cerrada, pero bueno, da igual. Ejemplo más sencillo, un ejemplo sencillo. Sencillo que es como superficie, una superficie esférica. Es sencillo porque lograr la forma paramétrica de esta superficie es simplemente pensar en las coordenadas, en la simetría del problema esférico y utilizar los parámetros, van a ser las coordenadas esféricas, los ángulos. Vamos a mostrarlo mejor. Es decir, lo tengo además ahí. Es una tontería dibujarlo cuando está mejor representado con el ordenador. Tenemos aquí en flujos de campos vectoriales. Entonces, fijaos que el problema, o sea, ¿dónde queremos llegar? Si F es el campo vectorial, tenemos que hacer este cálculo, este producto escalar. De dos vectores, el primero pues, es el campo vectorial en los puntos de la superficie. Los puntos de la superficie. Y es este el vector que es normal, o sea, perpendicular a la superficie, en cada punto. Entonces tenemos que encontrar ese vector. Si la superficie es cerrada, el sentido viene dado por el convenio que ya conocemos, hacia afuera. O sea que si esto viene dado, problema encontrar esto, que es lo que tenemos que buscar. Un vector que sea perpendicular en cada punto de la superficie. Los puntos que se encuentran en la superficie los podemos denotar por un vector de posición, R. Y ayer para el camino utilizaba como parámetro como nombre para el parámetro t. En este caso ya he dicho, vamos a cogernos la esfera, voy a coger θ y φ, pues dependerá naturalmente de estos dos parámetros. Es decir, que yo voy dando valores a θ, voy dando valores a φ y me va creando la superficie. Bueno, entonces, en el caso de la esfera, cogemos la colatitud θ y la longitud φ, correspondiente a las coordenadas polares. Lo hacemos en matemática y nada. Es tridimensional. Fijaos que ahora el problema es que tenemos que hacerlo, no podemos reducirlo
al plano, sino tenemos que trabajar en 3 dimensiones. Es decir, que tenemos aquí la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z de los vectores correspondientes, los vectores de posición de los puntos sobre la superficie. Depende de 2 parámetros. ¿Vale? Bueno, si queremos representarlo, es decir, barrer sobre todos los puntos, pues tiene que ser un plot paramétrico en 3 dimensiones, que es lo que estoy utilizando aquí. Le doy un nombre a la representación gráfica, lo llamo esfera. ¿Vale? Entonces le digo, ahí hay que tener un poco de cuidado, claro, la superficie es la esfera completa, es decir, que los parámetros desde dónde hasta dónde van a variar. Un error muy típico muchas veces es digamos, por ir deprisa o no, es poner θ desde 0 hasta 2π. Eso hay que tener cuidado porque los puntos no se pueden repetir más de una vez. Si ponéis desde 0 a 2π y φ desde 0 a 2π, entonces pasáis por un mismo punto 2 veces. Θ desde 0 a π, desde 0 a 2π. Por cierto, lo mismo que ayer, en el caso del camino, digamos, uno puede aprovechar todo lo que hace en coordenadas paramétricas para ver cómo es la longitud del camino, la distancia que uno recorre sobre el camino. Aquí también podríamos ver cómo es el área de la superficie, ¿no? Pues haciendo este cálculo, naturalmente. O sea que uno puede aprovechar todo lo que hace, porque en definitiva el problema es, ya digo, entender cómo hallar ese vector. Una vez que lo tenemos, pues podemos de paso hallar cómo es su... Bien, bueno, pues ahí tenemos nuestra esferita con un montón de puntos para que sea suave. Le digo que no me ponga la red así, simplemente, y que sea semiopaco, semitransparente, de tal manera que vemos por detrás. Bueno, y ahora lo que voy a hacer en este dibujo para entenderlo es cómo lo ha creado. Voy a dibujar un punto sobre esa superficie. Y lo que hago es dibujar el vector y el punto, el vector de posición, aquí el origen de coordenadas. De tal manera que uno puede ver cómo recorre cualquier esquina, entre comillas, de esa superficie, la puedo encontrar, cualquier lugar, lo puedo encontrar pues variando adecuadamente los parámetros. Como uno piensa, pues efectivamente con latitud o colatitud y longitud sobre la Tierra. Sencillo, ¿no? Si queremos dar la posición sobre la superficie terrestre. Bueno, y ahora, claro, necesito un vector que sea normal. ¿Cómo lo puedo conseguir? Bueno, en este caso, simplemente a simple vista. Pero en el caso general, bueno, si yo tuviese 2 vectores en cada punto de la superficie, 2 vectores que fuesen tangentes, ¿no? Que tuviesen diferente dirección, yo siempre puedo encontrar un vector perpendicular haciendo el producto vectorial de ambos vectores, ¿no? Pues eso es lo que voy a buscar. Voy a buscar 2 vectores que sean tangentes a la superficie y luego hacer el producto vectorial de ambos para ver por lo menos tener la dirección y el sentido correctos del vector normal. ¿Se entiende? No, pues, ¿cómo encuentro 2 vectores tangentes? Pues voy a ver si logro dibujar sobre la superficie curvas. O sea, ahora he puesto un punto. Ahora lo que voy a dibujar son curvas, que estén contenidas todos los puntos de la curva, es decir, como los caminos, todos los puntos de la curva sobre la superficie. Si tengo un camino, pues es lo mismo que la integral de camino, el diferencial de LS que teníamos, es tangente. ¿Cómo lo puedo lograr? Pues derivando con respecto al parámetro correspondiente de esa curva, porque si es una curva solo depende de un parámetro. Claro, aquí uno dice, pues genial, va a ser muy fácil. Simplemente, ¿cómo vas a conseguir curvas sobre esa superficie? Pues dejando constante, dando un valor determinado a uno de los parámetros y haces variar el otro. Y eso es lo que hacemos, pues, en el caso de la esfera, representando ahí los meridianos y los paralelos. Son familias de curvas, ¿no? Una representación de un meridiano es una curva paramétrica contenida dentro de la superficie esférica. O sea que en este caso tenemos, vamos a hacer un poco más pequeño para que entre más en la pantalla. Vamos a representarla, combino la superficie esférica completa con, claro, tengo que representar una curva, su forma paramétrica en 3 dimensiones, es la misma función paramétrica, pero ahora naturalmente al ser una curva solo depende de un parámetro. Dejo fijo phi
y hago variar tita, de tal manera, o sea, dejo para un valor determinado de phi, por ejemplo, por ahí, entonces varío tita y tengo mi meridiano bien bonito ahí, ¿de acuerdo? Como veis, pues entonces, con toda esa familia de curvas, de meridianos, puedo abarcar también, cubrir toda la superficie. Esa sería una familia, ¿no? Los meridianos. La otra, pues es justo lo contrario, tengo dos parámetros. Porque fijaos que con un meridiano yo puedo tener un vector tangente en cada punto de la superficie, ¿no? Pero necesito otro que no tenga la dirección de los meridianos, en este caso, pues los paralelos. Hago lo mismo, pero en este caso dejo fijo un valor, o doy un valor a tita y barro para phi. Y entonces lo tenemos para un valor de tita. Esto está en radianes. Pues tenemos ahí otra familia de curvas. Vale, genial. Si yo quiero representar, por hacerlo más bonito, darnos cuenta muchos paralelos, muchos meridianos y muchos paralelos, pues tenemos aquí nuestra... Puedo hacer una... Fijaos, hago una representación y hago una tabla de diferentes meridianos y paralelos, como veis. Es decir, que aquí utilizo esta función para hacer eso. Bueno, tenemos que en cada punto, por supuesto, se van a cortar dos de esas curvas. Una por cada familia. Lo puedo dibujar también. Es decir, pues ahora busco este punto para una colatitud, en radianes esto, y una longitud. Pues ahí tengo las dos, para este punto, las dos curvas que se cortan en ese punto. Bueno, ¿cómo va a ser entonces los vectores tangentes en ese punto de la superficie? Pues habrá que derivar, claro, tengo que hacer la derivada, fijaos, la primera era los meridianos, doy un valor a phi y lo que varía es tita. Esa es mi curva, por lo tanto el vector tangente será hacer la derivada con respecto a tita. Y al revés, para la otra familia, la derivada con respecto a phi. Es decir, claro, como tengo tita y phi, tengo que hacer las derivadas, ahora si pienso en la superficie, las derivadas parciales con respecto a tita. Eso es derivar considerando constante el otro phi, y a la inversa, hago la derivada parcial de phi y dejo constante tita. Bueno, pues ahí les doy un nombre, t tita y t phi, ¿de acuerdo? De tal manera que hago la derivada parcial, ahí no me valen las primas, porque como tengo dos variables, no me queda más remedio que utilizar la d u otra función, pero ya las primas no valen, eso solo es para funciones de una sola variable, ¿me entendéis? Muy bien, genial. Los vectores, por supuesto, van a depender de los dos parámetros, porque depende en qué punto de la superficie me encuentre. Bueno, ahora vamos a manipularlo para ver cómo voy a representar, fijaos ahora, ¿veis cómo voy aumentando voy completando la representación gráfica, la superficie total esférica, el punto y el vector de posición correspondiente, las dos curvas que se cortan en ese punto y ahora los dos vectores que son tangentes en ese punto. Todo eso es lo que viene aquí representado, los cálculos los tenéis ahí. Entonces, pues nada, muy bien, ahí tengo, genial, y además uno lo puede ver con el ordenador pues mucho mejor que hecho a mano, desde luego, como, digamos, los cálculos matemáticos no hay que fiarse. No hay cómo jugar, y eso es lo bueno del ordenador, para decir, ¿realmente son tangentes o no? Giro la figura, no tiene mala pinta. Puedo hacerlo por ahí. O incluso, no me fío y quiero ampliar, eso también lo podéis hacer con el... para verlo. Luego le dais a Reset, Default View, y luego lo vamos a tener. Eso porque a veces es difícil volverlo a girar bien, ¿eh? No creáis, no es así tan sencillo. Ya estamos muy cerca. Simplemente, ahora el vector normal, pues lo puedo crear haciendo el producto, una dirección que sea perpendicular a la superficie,
pues va a ser justo la dirección perpendicular al plano formado por los dos vectores. Ese plano va a ser tangente a la superficie en cada punto, por lo tanto, hago con la función correspondiente, cross, un vector, otro vector, y ahora manipulo, añado ese vector también. O sea que ahora es simplemente añadir el vector en rojo, ese va a ser el vector normal. Ahí hay que tener un poco de cuidado, porque evidentemente mientras en el producto escalar me da igual el orden de los términos, en el producto vectorial no. Es decir, que aquí podría haberlo hecho así, probando este poniendo el primero y este el segundo, entonces el sentido sería hacia adentro. O sea que ahí ya probé y dije, ¿cómo va a ser el sentido correcto para una superficie cerrada? Si es una superficie abierta, me tienen que decir el flujo de qué lado a qué lado, y entonces tengo que, de acuerdo a eso, hacer el producto vectorial correcto, el orden. ¿Lo entendéis? O sea que cuando a uno le dicen el flujo a través de una superficie abierta, por ejemplo, en una tubería, agua, un fluido, te tienen que decir cómo es de la izquierda a la derecha, de qué punto a qué punto. Entonces, de acuerdo a eso, eso realmente lo que te está diciendo es cómo estás poniendo el vector normal a la superficie. ¿En qué sentido? Bueno, pues nada, ahí tenemos ya... tenemos nuestro... Un segundo aquí, parametric plot. Vale. Una cosa lo hice... Bien. Bien, está bien, sí, está bien. Ahí estábamos por el otro lado. Genial. Lo que decía anteriormente, uno puede utilizar esto para hallar el área. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado. El área total de la superficie lo podemos hacer integrando el área infinitesimal, correspondiente a... Ahora es cuando viene un poco... En este caso es muy sencillo porque uno podría, simplemente mirando, los dos vectores tangentes son perpendiculares uno al otro también. ¿De acuerdo? De tal manera que lo que tiene uno como área infinitesimal... Si tenemos aquí... Estos serían los dos vectores, estos forman 90 grados. Entonces, fijaos que son dos vectores... Bueno, son dos vectores que son infinitesimalmente largos, porque ahí lo que necesito es el diferencial de S. O sea, que tiene que ser infinitesimal, este área. O sea, esto infinitesimal y esto infinitesimal. Yo tenía aquí la derivada parcial de R, que dependía de θ y de φ, con respecto a θ, ¿no? Y había hecho el producto vectorial por esto. Pero ni este ni este son infinitesimales. No son infinitesimales. ¿Cómo lo puedo lograr? Y este. Estos dos corresponden, pues, vectores infinitesimalmente largos a lo largo de la superficie tangente al plano tangente a la superficie considerada. ¿Entendido? De tal manera que entonces, en este caso, si tenemos cuadrados, pues uno hace el módulo de uno por el módulo del otro, y entonces tenemos el área del cuadradito infinitesimal, y ya está, tendríamos módulo. Pero, ¿y qué ocurre si tenemos una superficie en la cual esos vectores no son perpendiculares uno al otro? Vamos. Es decir, que esto ya no son 90 grados. Lo que tenemos que buscar, naturalmente, es
el área de todo esto. ¿Y cuál es el área de este paralelogramo? ¿Cómo lo podemos hallar? Hallando el módulo del producto vectorial. De tal manera que entonces el área esta, diferencial de S, será, fijaos el módulo, será voy a dejar ya. Bueno, eso es sencillito. Lo que os han enseñado en su momento acerca de paralelogramos, cómo hallar el área. Es decir, que el área total, en su forma paramétrica, pues lo puedo hacer integrando para θ y para φ con los límites correspondientes. Ya es una integral en θ y en φ. Eso es lo que tenemos ahí expresado. La norma me da el módulo del producto, fijaos, el producto vectorial, que era n, y estoy integrando diferencial de θ, diferencial de φ, entre los valores correspondientes. Como he cogido la esfera de radio 1, pues me sale como resultado 4π, claro. O sea, que es correcto. Ahora, simplemente en el flujo, me cojo un ejemplo de campo vectorial. El campo, pues, en 3 dimensiones. Componente x del campo, menos y, componente y x más y, componente z, z cuadrado. Puedo hacer una representación tridimensional rápida, pues mediante un campo de vectores, tridimensional, así uno se hace, pero no es fácil. O sea, tridimensional no es sencillo. Digamos, seguro que dentro de nada, con unas gafas tridimensionales para cada alumno, podremos verlo mejor. Pero bueno, os hace una idea ahí, un poquitín. Podemos, claro, lo que nos interesa realmente en el cálculo del flujo no es el campo en todos los puntos del espacio, sino cómo son los vectores en los puntos de la superficie. Entonces, puedo hacer una representación en la cual esté representando fijaos, los vectores, es también un vector plot, pero le puedo decir como una opción, únicamente me lo representas en una región del espacio, únicamente los vectores en qué región. Como veis aquí es en la corteza esférica de anchura 0,2, es decir, entre 0,9 y 1,1 de radio. Y bueno, ahí tenemos. Cuando uno se va quedando calvo, siempre que miro este dibujo digo, parece mi cabeza. Bueno, ahí tenemos, para hacerse una idea de lo que física, de lo que queremos hacer. Únicamente el producto de esos vectores, el producto escalar de esos vectores, por el otro vector que hemos. Bueno, pues ahí, simplemente en este caso, con ese campo, el flujo vendrá dado por el producto escalar del campo. ¿En qué puntos? En los puntos de la superficie, lo mismo que hacíamos ayer. Por eso resulta muy cómodo utilizar esa forma de definir el campo en su forma vectorial, como lista. Porque ahora ya utilizo R directamente. Entonces, el producto escalar del campo en los puntos de la superficie, no en cualquier punto, por el vector normal, ese que acabamos de crear. Diferencial de θ, diferencial de φ. Es decir, que tengo ahí el diferencial de S. Le doy y en este caso pues nos sale 4π. ¿Entendido? Tenéis otro ejemplo, este es para la esfera, pero dije, bueno, voy a coger otra superficie que no sea tan regular, por supuesto. Uno puede coger el toroide, pero eso también es muy regular, no tiene tanta simetría como la esfera. Entonces uno puede jugar, y eso es lo bonito con el ordenador, es decir, pues hacerle perrerías a esas superficies que tienen simetría, pero la puede romper fácilmente. Si nos cogemos
En este caso, otra superficie que es, o sea, lo único que hice ahí fue cogerme la ecuación, la forma paramétrica del toroide y pensar cómo le puedo hacer perrerías, achatarlo. Fijaos que con vosotros jugué a achatarlo por igual, sentarme encima de todo, pero ahora puedo sentarme en uno de los lados. Pensad un poco, si entendéis, si queréis, vamos, si no tiene mucha importancia, si no entendéis esas expresiones, cómo he logrado achatarlo por un lado o por otro. Se puede hacer con pequeñas cosas, figuras preciosas. Me pasé una tarde haciendo con esta, cambiando, ¿no?, los senos, cosenos, viendo, multiplicándolo por números enteros en diferentes sitios y salen. Bueno, si hago esta, pues ahí tenemos nuestro anillo achatado. Que es, por cierto, este es de un ejemplo de matemática que viene en la documentación. Todo lo mismo, o sea que podéis variar todo, pero lo único que aquí, claro, las familias pues son un poco diferentes. Podemos ver cómo es llegar al final. Al final es, digamos, en lo que se refiere a diferencial de S, como uno puede buscar todo. El área total lo podríamos buscar haciendo eso. Cuidado, también lo podríamos buscar, seguro que probablemente os hayan dicho matemáticas, podríamos utilizar el teorema de la divergencia o teorema de Gauss para transformar esto precisamente en una integral de volumen, la integral de volumen de la divergencia del campo del volumen correspondiente cuidado, en una superficie cerrada. Bueno, si hacéis esto, pues nos da 92, lo hice numérica. Eso quiere decir que no saldría bien. Aquí tenemos el punto sobre la superficie. En este caso, claro, ya no es tan... se podría hacer un poco de la forma, ¿no?, coger una corteza sobre de un determinado espesor y entonces que me dibujase, pero también puedo coger y buscar al azar puntos sobre la superficie, que es lo que hago aquí. Búscame puntos. A ver, que no se me vaya el... Y ahora se quedaba ahí bloqueado. ¿Cómo es posible? Se ha dejado bloqueado hasta el ratón. Y si dibujamos entonces en esos puntos al azar sobre la superficie los vectores, pues tenemos ahí los pelos como atraviesan la superficie. Hacemos el mismo cálculo. Como veis, pues nos da haciéndolo numérico no hay problema, iba a decir. Si lo intentamos hacer exacto es posible que no lo logre, o por eso lo intento numérico. Entonces, alguna cuestión que no... Sobre esto es, como veis, más elaborado, por supuesto. Es más fácil integral de camino en forma paramétrica. En la